Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si alguno nos está visitando en esta mañana, aunque creo que todas las caras son conocidas, pero si alguien se me escapa, sea usted bienvenido a este lugar. Listo con la silla y los niños. Acompáñenme por favor en un momento, una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, queremos colocar nuestras vidas una vez más en sus manos, pedirle que por medio de su Santo Espíritu nos ayude, ahora que nos disponemos a pensar, a reflexionar, a escuchar su palabra, a confrontar nuestras vidas con ella, con lo que usted tiene que decirnos a través de ella. Le pedimos que nos ayude por medio de su Santo Espíritu, para que podamos tener un oído dispuesto, un corazón dispuesto, la voluntad dispuesta, Señor. Dice su palabra que usted, Señor, crea, Señor, el querer como el hacer. Entendemos, Señor, que usted inclina el corazón. Así lo dice su palabra. Como las aguas en una bandeja se inclinan a un lado o al otro, así usted inclina usted, Señor, el corazón y la voluntad de los hombres hacia donde usted quiere, Señor. Y hoy estamos en este lugar y hemos venido con el propósito de tener un encuentro con usted y su palabra, con usted y su voluntad, con usted y su poder, Señor. Creemos en su poder, creemos en la obra que usted hace, invisible para los ojos, Señor, pero real, evidente, poderosa. Cúmplase, Señor, su voluntad en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Este es el título que he colocado a este mensaje. Un Dios que obra tras bastidores. Creo que en muchos sentidos así aparece Dios en la Biblia, obrando, pero como de forma escondida, como de forma velada. Está todo el escenario andando y Dios nadie lo ve, y Dios es el invisible, y Dios está obrando tras bastidores. Y el mundo puede ignorarlo completamente, y millones de personas pueden ignorarlo completamente, y Dios está obrando y está presente. ¿Ve? Dios obra tras bastidores. Quiero pedirle que abra su Biblia en el libro de Esther. En el libro de Esther. Esther está antes de Job y de los Salmos. Y vamos a leer de forma corrida el capítulo 1, antes de iniciar. El libro de Esther, capítulo 1. Inicio. ¿Ya lo encontró? Inicio. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días.
Y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bizta, Arbona, Bigta, Abagta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho y estaban junto a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado. Que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Eso dice Esther capítulo 1. Vamos a iniciar hoy, no sé si me tomará algunas semanas, algunas reflexiones sobre este libro de Esther. Algunas particularidades a manera de introducción. ¿Sabe? No sé si lo sabe, pero Esther es el único libro de la Biblia que no menciona ni siquiera una sola vez a Dios. Esther es el único libro de la Biblia en el cual Dios no es mencionado de principio a fin. En ninguna parte se menciona a Dios en el libro de Esther. Este es uno de los libros más populares entre los judíos. Uno de los libros preferidos de los judíos es el libro de Esther, por el dramatismo que presenta, por toda la trama, lo que se desarrolla, los acontecimientos. También es el libro que tiene el versículo más largo de toda la Biblia.
El versículo más largo de toda la Biblia está en Esther capítulo 8, verso 9, por cierto. Y con el libro de Esther, en el libro de Esther está el origen de una de las fiestas de los judíos. Los judíos tienen varias fiestas anuales y hay una fiesta que se llama la fiesta de Purim. El origen de esa fiesta está relatado acá en este libro de Esther. Allí vemos cómo y por qué se comenzó a realizar esa fiesta desde aquellos tiempos hasta el sol de hoy. Todavía los judíos la celebran. ¿Qué otra cosa decir? Las circunstancias del relato de Esther, del libro de Esther, tuvieron lugar durante un tiempo en que el pueblo de Israel se encontraba en contra de su voluntad, dispersos entre las naciones. Y específicamente, por ejemplo, el grupo de judíos que estaban en los tiempos de Esther allí, estaban cautivos en Persia. Ya ahora nos ubicaremos un poco allí donde quedaba eso y todo lo demás. Específicamente bajo el dominio del imperio persa. Muchos de los estudiosos de la historia de Israel piensan que este libro y los acontecimientos que se narran sucedieron en más o menos en el siglo V antes de Cristo, entre el año 485 y el año 464 antes de Cristo, durante el reinado del rey Jerjes I. En la Biblia se le llama Asuero, como leímos en el libro de Esther, pero los historiadores afirman fue durante el reinado de Jerjes, en la Biblia llamado Asuero, en la historia conocido como Jerjes I. Los protagonistas del libro, como veremos más adelante, por lo menos los protagonistas humanos, son una jovencita de nombre Esther, de allí el nombre del libro Esther, un primo que se encargó de ella porque ella quedó huérfana de padre y de madre, y un primo la adoptó y se encargó de educarla, de cuidarla, de formarla, la adoptó como una hija. Ese primo se llamaba Mardoqueo, que es otro de los protagonistas de este libro. Y en el libro de Esther se hace evidente cómo la mano de Dios está presente hasta en los detalles más simples de la vida. La mano de Dios siempre está presente hasta en los detalles más simples, y cómo esos detalles que Dios permite que sucedan entran a formar parte de sus propósitos para con la vida de los suyos, para con la vida de los hombres. Vamos en primer lugar a considerar un poco la historia de un pueblo bajo la amenaza de una gran tragedia. Eso es lo que tenemos en Esther. La historia de un pueblo que está bajo amenaza. La historia no podría decir una nación, porque no estaba toda la nación de Israel, pero sí muchos de los descendientes de Abraham estaban allí. Y entonces es la historia de una nación que está bajo la amenaza de una gran tragedia, en primer lugar. Eso relata el libro de Esther. Si decimos de qué se trata el libro de Esther, cuál es la trama, entonces diríamos, es la historia de un pueblo que se encuentra bajo amenaza, bajo una sentencia, bajo la amenaza de una tragedia. ¿Sabe que todos sabemos Israel es el pueblo escogido? Decimos el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Pero la historia de Israel transcurre así. Cuando nosotros vemos la Biblia, la historia de Israel transcurre así casi todo el tiempo, de amenaza en amenaza, de problema en problema, de peligro en peligro, pero más que de peligro, quiero decir una historia trágica. Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cómo siendo el pueblo escogido de Dios, por qué tuvieron esa historia tan accidentada? Esa historia con tantos altibajos, esa historia con tantos puntos trágicos.
Y la respuesta es muy fácil. La respuesta no es difícil, la respuesta es muy simple. Por razones de tiempo no la vamos a considerar la lectura, pero tome usted nota de Deuteronomio capítulo 28 y llévelo allí para la reflexión. Esa es la respuesta. ¿Por qué la historia de Israel fue así? De amenaza en amenaza, de tragedia en tragedia, de pérdidas en pérdidas. Deuteronomio 28 nos responde. Deuteronomio 28. Porque allí en Deuteronomio Dios les dice a ustedes, si guardan la ley, si me son fieles, si guardan el pacto, Dios dice, yo les voy a bendecir. Y les voy a bendecir en todo. Y todo lo que ustedes hagan les va a salir bien y tal. Y los enemigos vendrán contra ustedes y ustedes los arrasarán y nadie podrá hacerle frente. Pero Dios también les dijo, pero si ustedes me deshonran, si ustedes no guardan mis mandamientos, si ustedes se olvidan de mi ley, pero es que permítame parafrasear, Dios, es como que Dios le hubiera dicho, les voy a hacer la vida de cuadrito a ustedes. Y no los enemigos, dice Dios mismo. Él mismo, Dios dice, yo voy a hacer esto y voy a hacer esto y les voy a cerrar el camino y voy a hacer que ustedes sean quebrantados y voy a traer sobre ustedes pestes y voy a traer sobre ustedes enfermedades y voy a traer sobre ustedes esto y esto y esto y esto. Entonces la respuesta del por qué el pueblo de Israel sufrió lo que sufrió a lo largo de su historia es porque ellos vivían casi que constantemente dándole la espalda al Dios suyo, al Dios que los escogió, al Dios que los llamó. Y eso es importante notarlo. Y que no es que los pueblos se empeñaron contra ellos, sino que es que Dios mismo les hizo la guerra. Dios dice, yo lo voy a hacer. No era que el enemigo los atacaba, no, es que Dios dice, yo soy yo. Y luego entonces los pueblos que los rodeaban y que les hacían la guerra no eran más que el instrumento de Dios para ir contra ellos, para disciplinarlos, para llevarlos a la confrontación, para quebrantarlos, para humillarlos, para que ellos se diesen cuenta de que estaban viviendo de espaldas a su Señor. Si lo vemos. Y sin embargo, aunque Dios prometió que haría todo eso, Dios prometió, que aunque les castigaría y los esparciría entre las naciones, no los iba a desechar. Dios prometió, aunque los voy a enviar a los confines de la tierra y otros se van a enseñorear de ustedes y los van a sacar de su tierra, Dios sin embargo prometió que no los iba a desechar como pueblo. Se lo había dicho a Abraham, se lo dijo también, se lo reafirmó a Moisés. Entonces que Él no los iba a desechar como nación, como pueblo de Él. Y por ejemplo, en Levíticos 26:44, y permítame leer esa cita, en Levíticos 26, dice, desde el verso 14 dice consecuencias de la desobediencia. Levíticos 26:14, si no me oyereis ni hiciereis estos mis mandamientos, si desechareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando mis mandamientos, invalidando mi pacto, dice el verso 16, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, calentura, enfermedades que consuman los ojos y atormenten el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos se la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de todos vuestros enemigos y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Verso 37, tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá, y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su maldad, y la maldad de sus padres decaerán con ellos, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. Verso 41. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado,
y entonces me acordaré de mi pacto, dice el verso 42. Y aún con todo esto, verso 44, estando ellos en tierra de sus enemigos, dice, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios. Eso dijo el Señor, que a pesar de que estuviesen llevando las consecuencias de su desobediencia, de su rebeldía, y aunque hubiesen sido castigados de forma tan dura, sin embargo Dios dice, no me olvidaré de ellos, no me olvidaré de ellos. Y esa era la historia de Israel, y esa fue la historia de Israel hasta el sol de hoy. Y esa será la historia de Israel hasta que el Señor restaure a toda la nación, espiritualmente hablando. Pero para nosotros, que no somos Israel, para nosotros hoy día, que no estamos en el siglo IV ni V antes de Cristo, sino en el siglo XXII, la situación no es muy diferente. Para nosotros la situación no es muy diferente, en el sentido de que nosotros también, en muchos sentidos, vivimos bajo amenazas, vivimos bajo la sombra de algo que se avecina, de situaciones complicadas, bajo el asedio de circunstancias que parecen, que pueden, que de hecho se convierten en tragedias. Nosotros vivimos más de lo que quisiéramos, por lo menos, bajo la sombra y el asedio de diversas situaciones que amenazan nuestro vivir, situaciones que nos preocupan, que nos roban la paz, que nos afligen y que hasta nos acortan la vida, literalmente. ¿Cuántas vidas jóvenes se han ido y nosotros pensamos antes de tiempo, personas que estaban jóvenes, familiares nuestros que todavía estaban enteros y se han ido, o sea, en una situación inesperada? Pero solo nosotros diríamos, no, la situación es global, la humanidad entera, el mundo entero, aunque está en cierta intensa calma, esa calma es entre comillas, intensa calma, pero las naciones armadas hasta los dientes. Y nos asombraríamos de saber la cantidad de dinero que invierte cada nación en lo que es el segmento de armamento, de armas, la inversión pero es colosal que se hace para prepararse para la guerra. Y dígame usted, ¿para qué armarse si no estamos dispuestos a usar esas armas? ¿Para qué entrenarse y prepararse para la guerra? Como dice la Biblia, las naciones no se ensayarán más, no se prepararán más para la guerra. Pero ¿para qué prepararse para la guerra si no estamos dispuestos a ir a ella? Y usted piensa que todo ese armamento que está distribuido en todo el mundo está allí solamente de adorno, que está solamente allí para... No, lo tenemos, pero no pensamos usarlo. No pensamos usarlo. Entonces, rumores de guerra latentes se propagan, se insinúan, negociaciones políticas, económicas, que directa o indirectamente impulsan los aparentemente grandes de las naciones. Usted y yo no decidimos. Las sociedades no deciden. Hay un grupo muy pequeño de personas en las esferas de poder que son quienes toman las decisiones, quienes hacen las negociaciones, quienes hacen los planteamientos. En ese mundo nosotros estamos. A la par de que desde hace ya un tiempo y que se hace más largo de lo que nosotros hubiésemos deseado, sufrimos las pérdidas que mencionaba, de la mal llamada o bien llamada pandemia, de la crisis económica que se extiende, que no cesa, que no cede, etcétera, etcétera.
Vivimos en un mundo en el cual siempre estamos como que mirando, cuidado, que viene, aquello que es. Pero así como Dios no estaba ausente, nunca estuvo ausente el Señor en la historia del pueblo de Israel, y no estuvo ausente en los tiempos del cautiverio persa, que es el escenario, que es el contexto del libro de Esther, sino que Dios seguía manifestando su misericordia para con su pueblo. Así hoy día el Señor sigue manifestando su bondad, el Señor sigue manifestando su misericordia, el Señor se sigue mostrando inquebrantablemente fiel. Dios es inquebrantablemente fiel. De hecho, Él dice, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él permanecerá fiel. Él sigue siendo fiel y misericordioso. Y ha obrado, y está obrando, y seguirá obrando verdaderos milagros en nuestro vivir, aún de formas y maneras que nosotros ni imaginamos y a veces ni siquiera caemos en cuenta de lo que ha ocurrido, de lo que Dios ha hecho, sino que al tiempo quizás nos dice, pero fue Dios quien lo hizo. Y en el momento quizás ni siquiera nos percatamos de ello, de que la mano de Dios estaba obrando, como decía en el título, tras bastidores. Y nosotros pensábamos que eran las circunstancias, era la persona, era este, era aquel. Y era Dios detrás de los escenarios, era Dios detrás de la cortina, era Dios detrás de ese velo, quien estaba obrando, quien está obrando. Y daba respuesta y dará respuesta a las necesidades de sus hijos, de su pueblo. Puede ser que un hombre se desentienda de sus hijos. Puede ser, y lo sabemos también, de madres que se desentienden de sus hijos. Para nosotros siempre, para una persona medianamente normal, siempre es una situación extraña que un padre se desentienda de los hijos, que una madre regale a sus hijos, los abandone. Pero sucede. Pero Dios jamás se desentenderá de sus hijos. Jamás, 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 jamás. Jamás, jamás, jamás. Vamos a ver un momento un poco cómo era el mundo bajo el dominio del imperio persa. Israel, Esther, los judíos que están allá en Persia están allá porque hubo un poder político que se fue extendiendo por las naciones y fue dominando y sometiendo pueblos, pam, 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 y se hizo un imperio, el imperio persa, el imperio persa. Quiero pedirle que me acompañe a Isaías capítulo 45 y leamos unos versículos allí. En Isaías capítulo 45. Porque Isaías vivió unos 800 años antes del Señor Jesucristo. O sea, el profeta Isaías vivió como en el siglo 8 antes de Cristo. Y el que sería la cabeza del imperio persa se manifestaría en el año 600. Es decir, unos 200 años después de que Isaías hubiese vivido. Y antes de que este hombre naciera, que era el rey Ciro el Grande, se le conoce en la historia, Ciro el Grande, que es prácticamente el fundador del imperio persa, Ciro el Grande, el rey de Persia. Antes, unos 200 años antes de que Ciro naciera, ya Isaías hablaba acerca de él, con su nombre y todo. Y dice en Isaías capítulo 45, podemos leer desde el verso 28 del capítulo 44, un versículo antes, ¿lo tiene? Isaías 44, 28 dice,
Ya va. Vamos a leer desde el 24, Isaías 44, 24. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. ¿Lo tiene? Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. En los tiempos que Isaías está profetizando, Israel había sido arrasada. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había venido, destruyó todo, destruyó el templo, se llevó a la gente cautiva, desoló la tierra. Por 70 años tenían que estar la tierra desolada porque así el Señor se los había impuesto. Y entonces Dios está diciendo por medio de Isaías, la tierra va a ser restaurada. Dice el Señor que la tierra va a ser habitada otra vez, que las ciudades van a ser reconstruidas. Verso 27. Yo, dice el Señor, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Y luego en el 28 dice, que dice de Ciro, y este Ciro no ha nacido todavía, nacerá 200 años más adelante. Este Ciro, dice Dios, es mi pastor. Y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. La ciudad está destruida, el templo está destruido, y Dios dice, yo tengo un pastor, se va a llamar Ciro. Cuando ese hombre nazca, que va a señorearse sobre todas las naciones, él va a dar la orden para que el templo sea otra vez edificado. Capítulo 45. Así dice Jehová a su ungido, lo llama su ungido, a Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Dios, es como Dios dice, yo le voy a entregar a él todas esas naciones que él va a conquistar. Se las entrego para desatar lomos de reyes, para abrir delante de él, de este Ciro, puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, voy a enderezar los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce, los cerrojos de hierro voy a hacer pedazos, te voy a dar los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Versículo 4, y importantísimo también, dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te estoy llamando por tu nombre. Te voy a poner un sobrenombre, y termina la frase, aunque tú no me conociste. Dios dice, tú eres mi ungido, tú eres mi instrumento, yo voy a hacer todo esto contigo, y tú ni siquiera vas a saber quién soy yo, ni te vas a dar cuenta, ni me vas a conocer. Versículos 6 y 7, y con esto terminamos esta cita. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Formo la luz, creo las tinieblas, hago la paz, creo la adversidad o los problemas. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Y a su nombre, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, el imperio persa está allí en todo su esplendor y arrasaron todas las naciones así como Dios había dicho. Y parte del pueblo de Israel está allí bajo el dominio del imperio persa. ¿Sabe? Persia corresponde a lo que hoy es Irán. Irán es la zona de Irán. Y el imperio persa inició, como les dije, en el siglo VI antes de Cristo, con el reinado de Ciro. Ya leímos la cita de Isaías. Y el imperio se destruiría, el imperio sería conquistado por otro, por Alejandro Magno.
en el año 330 a.C. Vendría Alejandro Magno, de parte de los griegos, vamos a decirlo así, le pondría fin al imperio persa y de allí en adelante comenzaría el imperio griego con Alejandro Magno a la cabeza. El imperio persa como tal no tuvo una capital fija. En un tiempo estuvo en un lugar, creo que lo llamaron Persépolis, y en los tiempos de Esther, que es donde nosotros estamos ubicados hoy en la lectura, la capital del imperio persa estaba en Susa, ¿okay? La capital de allí de Asiria. La extensión territorial, dice, nosotros leímos en Esther capítulo 1, verso 1, dice que era un imperio que abarcaba 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. Y quizás, si no fuera porque la historia confirma siempre todo lo que dice la Biblia, la gente diría, eso es imposible. ¿Cómo va a ser un imperio tan grande? ¿Cómo iba a, quién va a creer eso? Pero allí está, vaya a Wikipedia, pues que es lo más, ¿cómo le digo? Lo más light, lo menos serio. Pero eso está, es material de historia, ahí está. Sí, un imperio que abarcaba casi 5 millones de kilómetros cuadrados de extensión. La zona que ellos dominaron, que los persas conquistaron y dominaron, escúcheme, corresponde en la actualidad a los territorios de Irán, Turkmenistán, Afganistán, Pakistán, Irak, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Jordania, Arabia Saudita, Israel, Palestina, Siria, Líbano, Turquía, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Grecia, Macedonia del Norte, Bulgaria, Rumanía, Ucrania, Rusia, Egipto y Libia. Cada uno de esos países, todo lo que esa extensión abarcaba, eso dominó Ciro y el imperio persa. Fue el primer gran imperio que conoció el mundo antiguo. Superó, pero por mucho, al gran imperio de Babilonia. ¿Recuerdan Nabucodonosor, la cabeza de oro, todo eso? Bueno, Babilonia se quedó chiquitica al lado de los persas. Fue un imperio que obtuvo y disfrutó de riquezas y abundancia casi que sin medida. Cuando dice que abarcaron todos esos territorios de todas esas naciones, no solo es que llegaron y colocaron una bandera, es que llegaron, los dominaron y de cada uno de esos lugares ellos recibían recursos. Ellos impusieron, llegaron y colocaron allí entonces sus comitivas de dominio, de gobierno, y los recaudadores de recursos y de impuestos y de etcétera, ¿no? El gobierno persa inauguró muchas novedades en materia política y económica para su época. Dividió su territorio. La Biblia nos dice 127 provincias. Ellos los llamaban satrapías. Y en cada una de esas satrapías colocaban un sátrapa, una especie de gobernante, una especie de gerente que estaba allí. Realmente colocaban 3 en cada espacio, en cada lugar, en cada provincia. Un general, un secretario y un jefe de la provincia. Había un inspector real que pasaba cada cierto tiempo, iba a pasar por cada una de esas 127 provincias. Establecieron una especie de sistema de correo para poder tener la información accesible de todo el imperio y llegar a la cabeza del imperio, al rey, toda la información necesaria, a través de caballos, de jinetes. Cada 2,5 kilómetros había un punto de control y mandaban las cartas y iban así de jinetes moviéndose por todos los espacios. Hicieron caminos, por supuesto, caminos, calles, todo eso, acueductos. ¿Qué otra cosa decir? Crearon reservas de moneda en distintos puntos del imperio, dieron prioridad a la manutención de los caminos y de las obras públicas,
se dieron a la tarea de combatir la delincuencia, se estimuló la actividad de la agricultura y todas esas medidas produjeron un auge en el comercio a lo largo del imperio. Mucha gente, por supuesto, le hacía la guerra. Al principio le hicieron la guerra a los persas, pero cuando vieron que ellos llegaban y comenzaban a ordenar y que más bien le colocaban un parado a la anarquía y todo eso, y ordenaban y organizaban el trabajo y estimulaban la agricultura, más bien estos pueblos comenzaron a apoyar al imperio persa y decían, no, mejor es que estamos ahora con los persas que antes como estábamos. Terminaron por ponerse de su lado y comenzaron a apoyarle. El emperador Ciro, que lo mencionamos por la lectura de Isaías, le dio gran importancia a la infraestructura y a la operatividad organizativa del imperio. Reclutó expertos, artesanos, traídos de todas partes para que trabajaran allá en Persia, empleando materiales desde los más valiosos hasta los más exóticos. Los decretos de este hombre para nosotros es un poco, creo que ajena la idea, difícil de entender, pero el rey, el emperador era como un dios para ellos, era un dios para ellos. Y la palabra del emperador, la palabra del rey era, como diríamos, inapelable, había que obedecerla. Y el que desobedeciera un mandato, una orden del rey, la pena era la muerte. El rey era como un dios y era tratado como un dios. El trono era hereditario, se supone que el rey lo dejaba al hijo, pero a su vez el que estaba en el trono tenía que demostrar que era el mejor de los guerreros y que era el mejor de los cazadores de entre el grupo. El rey contaba con una guardia personal. Tenían un ejército de unos 10.000 o 12.000 hombres que lo llamaban los inmortales. Y los llamaban los inmortales porque siempre estaban preparando otro, y tan pronto alguno fallecía, venía otro y lo sustituía. Pero de esos inmortales habían 1.000 cuya tarea era proteger al rey. Estaban allí alrededor del rey. Era la guardia real, 1.000 de estos luchadores, de estos guerreros. Los niños estaban con su mamá hasta los 5 años de edad. Porque decían, bueno, si el niño pequeño se muere para no causarle molestias al padre. Y se cargaban, la mamá tenía que educarlos hasta los 5, pero desde los 5 años hasta los 20 años entonces le tocaba al padre. Y tenían 3 cosas, decían, hay 3 cosas que tienen que aprender los hombres en el imperio persa. Número 1, montar a caballo. Número 2, ser diestros con el arco. Ser diestros con el arco. Y número 3, decir la verdad. Y número 3, decir la verdad. Entonces la mentira era castigada, inclusive con pena de muerte. Si a alguien lo hallaban que estaba mintiendo, entonces lo sancionaban y hasta podía morir. Esa era parte de la cultura dentro del imperio que dominó a Israel. ¿Cómo se sentía? Ahora la pregunta es, ¿cómo se sentía Israel en Persia? ¿Cómo se sentían estos judíos allá en Susa, en la capital del imperio? ¿Cómo se sentían los hijos de Abraham en ese entorno? Y hay algo más que decir de los persas. Que ellos llegaban, conquistaban, pero a la vez le daban libertades a los pueblos que sometían y a los pueblos que conquistaban. Y no les impusieron ninguna religión, sino que los dejaban que ellos siguieran, cada uno con sus religiones, cada uno con sus prácticas, cada uno con su cultura. Y entonces, esa política de tolerancia, de dejar que los pueblos sometidos siguieran con su vida, favorecía a mucha gente. Y el pueblo de Israel, durante el reinado de los persas, se sintió en libertad y en paz.
para ofrecer al Señor su adoración, para ofrecer al Señor su reconocimiento, para tener su culto para con Dios, a pesar de que estaban en tierra extranjera. Es lo que le quiero mencionar. De hecho, los hebreos y los israelitas quizás se sintieron aliviados y hasta felices cuando se produjo el cambio de los babilonios para con los persas, y dejaron de estar bajo el yugo de Babilonia para venir a estar bajo el yugo de los persas. Y mucho más cuando entonces Ciro dice, pero bueno, y da la orden, Ciro, el emperador persa, para que Israel vuelva a su tierra, y les da los materiales para que restauren el templo y todo eso. Todo eso sucede en ese contexto. La restauración de Nehemías, la restauración de Esdras, la reconstrucción del templo, todo eso sucede en el contexto del imperio persa, con Ciro, con el hijo de Ciro, y en el caso de lo que estamos hoy con Esther, con el rey Asuero. Y aunque el templo ya había sido reconstruido para el tiempo de Esther, y muchos judíos habían regresado allá, no sé por qué, no les puedo decir porque desconozco la razón, no sé si alguien la conoce, pero no sabemos por qué todavía había este grupo de judíos que estaban aquí en Susa. No sabemos por qué no se habían ido a Israel junto con nosotros. No tengo la menor idea por qué estaban allí. Si ya el templo había sido restaurado, si ya muchos del pueblo de Israel habían regresado a su tierra. Lo que sí puedo decir es que aun cuando estaban desterrados, lejos de su tierra, Dios, sin embargo, repito, en su inquebrantable fidelidad, el Señor les seguía mostrando su salvación y su poder, allí donde ellos estaban. En tercer lugar, y estamos entonces en el capítulo 1 de Esther. Ya leímos el capítulo 1 de Esther. Más o menos se recuerda lo que leímos. Es una trama palaciega, de palacio. Allí está es una trama de cortes, es una trama de palaciega que servirá de escenario para que los actores de Dios entren en acción. Toda la trama, como leímos en el capítulo 1, es una trama mundana, completamente mundana, y muy ajena a la espiritualidad, muy ajena a la religiosidad que podríamos esperar para que Dios obre. Y uno dice, pero bueno, ahí no está Dios por ninguna parte, allí lo que está es un bacanal, allí lo que está es una fiesta que no sospechamos, pero llegaría hasta qué punto. Y todo eso que leímos en el capítulo 1, y que vamos a detallar un poco más adelante, lo que nos lleva a afirmar es que Dios no puede ser limitado en su obrar. Dios no es limitado, nadie lo puede frenar, a Dios nadie le puede... No, Dios quiso hacer esto y se lo impidieron. No, al Señor nada lo limita. Y específicamente lo que quiero decirle es, las acciones nuestras como personas, las acciones de los hombres no pueden limitar el obrar de Dios, independientemente de lo que nosotros podemos hacer. Los hombres, lo que quiero decirle es, no pueden estorbar los propósitos de Dios. Es imposible. Dios siempre cumplirá sus propósitos. Y uno dice, pero ¿cómo Dios puede obrar su propósito con esta persona en ese lugar? Por eso es Dios. Por eso Él es Dios. Entonces, las acciones de los hombres no pueden estorbar el obrar de Dios, el obrar de los propósitos de Dios. Las decisiones de los hombres, las acciones de los hombres no pueden estorbar los propósitos de Dios. Hay un misterio allí. Hay un misterio allí de cómo
nuestras decisiones, de cómo lo que el hombre hace y dice, perdóneme la expresión, lo hace porque le da la gana, y cómo esa cuestión de hacer lo que le da la gana, sin embargo, responde a los propósitos que Dios está desarrollando. Hay un misterio allí. Y el hombre es responsable completa y totalmente de sus acciones. Somos responsables de lo que hacemos, de lo que decidimos. Usted y yo y nadie más. Usted y yo y nadie más somos responsables por las decisiones que tomamos. Cada uno de nosotros es total, absoluta y completamente responsable por las decisiones que tomamos. Allí no vale que lo hice por aquel, que lo hice por aquel que me obligó, que lo hice, somos responsables por nuestras decisiones, para bien o para mal, acertada o equivocadamente. Pero por otro lado, nuestras decisiones y nuestras acciones siempre van engranadas en el obrar del Señor, en los propósitos de Dios, en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios está desarrollando, en lo que Dios está llevando a cabo. ¿Sí me explico más o menos? No hay contradicción en ello. No somos títeres en las manos del Señor, pero por otro lado, esa libertad nuestra no contradice, no choca, no estorba, no impide, no retrasa, en ninguna manera afecta negativamente los planes, los propósitos y las cosas que Dios se ha propuesto realizar. Amén. El Señor va a recompensar la fe de los suyos. Es lo que nos dice el libro de Esther. Escúcheme. El Señor va a recompensar la fe de los suyos. Que el Señor va a juzgar el pecado de los perversos y de los soberbios. Yo no sé si eso está no recuerdo si lo coloqué en punticos así de... No vayas allá todavía. El Señor va a recompensar la fe de los suyos, va a juzgar el pecado de los perversos y de los soberbios, va a traer a su pueblo un tiempo de descanso y de alegría. Eso va a ser el Señor. Y nos preguntamos, ¿cómo va a ser el Señor? ¿Cómo el Señor podrá hacer eso con un rey como ese rey que está allí? ¿Cómo el Señor va a exaltar a los suyos en una tierra que está plagada de idolatría, de vicios y de perversas costumbres? ¿Será que Dios puede obrar aunque la mayoría de las personas le estén deshonrando con su forma de vivir? ¿Será que Dios tiene que esperar que la gente se ponga de su parte para Él obrar? El libro de Esther nos dice que no. El libro de Esther y toda la Biblia nos dice que Dios no necesita tener el apoyo de mayorías. Dios no necesita mayorías. No necesita permisos. Dios no necesita que el hombre le dé permiso para Él obrar. Dios no necesita permisos para obrar, ni autorizaciones para realizar sus obras y para hacer lo que se propone hacer. Y este hecho nos tiene que llevar a descansar, mis hermanos, y a confiar cada vez más en la soberanía de Dios. Dios es el soberano y no es un déspota, es un buen Dios y es un sabio Dios. Y es un Dios de amor y de misericordia. Entonces debemos descansar y confiar cada vez más en esa soberana voluntad de Dios. Si Él permite algo, por algo, Él sabe por qué lo permite. Si Él nos permite un pesar, si Él nos permite un sufrimiento, Él sabe por qué permite que ese pesar y ese dolor y ese sufrimiento venga a nuestra vida. Pero también entonces también tenemos que confiar en que el poder del Señor es irresistible. El poder del Señor es irresistible, no importa cuál imperio, no importa cuál emperador, no importa cuánto dinero, no importa cuántas armas, no importa cuánta política, no importa cuánta ley, no importa nada de eso.
Cuando el Señor quiera rescatar a los suyos, los rescata. Cuando el Señor quiere salvar a los suyos, los salva y ya. Bendito sea su nombre. Tenemos que confiar en su irresistible poder. Tenemos que confiar en sus sabios y justos propósitos. Siempre los propósitos de Dios son de sabiduría y siempre de justicia. No hay nadie más justo que el Señor. Tampoco nadie más sabio que el Señor. Él sabe cómo hacer las cosas. A veces yo comienzo a orar, Señor, te pido esto. Y después tengo que decir, bueno, Señor, yo no sé si eso que te pido realmente es lo que conviene. Usted es el que sabe lo que conviene. Y tengo que terminar, Señor, hágase su voluntad. Yo le pido esto, pero si eso es conveniente, hágalo así. Si no, hágalo de otra manera. Él es el que sabe. Él es el sabio. Y Él entonces, mis hermanos, está presente en todos los aspectos que envuelven nuestra vida. En todo lo que envuelve nuestra vida. En este primer capítulo de Esther que leímos van a suceder muchas cosas, o suceden muchas cosas que era necesario que ocurriesen. Y todo esto nomás que es como un preparar las circunstancias, un preparar el escenario para que el propósito de Dios se cumpla. ¿Qué es lo que hay? Hay un rey, como leímos, un rey deseoso de celebrar su gloria. Es lo que nos dicen los versos 2 al 4. Hay un rey deseoso de celebrar su gloria. Quería mostrar, dice la Biblia, las riquezas de la gloria de su reino y el brillo y la magnificencia de su poder. Tenía mucho por lo cual celebrar, según él. Tenía mucho, había logrado mucho. En 3-4 años de su reinado, ¡wow! Además de que había heredado mucho, había reafirmado y había extendido aún más su dominio. En verdad era un hombre poderoso, el más poderoso de toda la tierra. Rico sobre todos, en su tiempo y en su generación. Pero aún ese rey, que vestía como nadie, que comía y vivía como nadie, aún en ese rey, el más poderoso de toda la tierra y que era tratado como un Dios, aún en él se habría de cumplir aquello que dijo el apóstol Pedro. A fin de cuentas, la vida de todo hombre es como la hierba, es como el monte. Y toda la gloria del hombre es como la flor del campo. La hierba se va a secar, la flor se va a caer. Solo la palabra del Señor permanece para siempre. Y este hombre estaba allí celebrando, hoy estaba celebrando en su tiempo, la grandeza, la gloria de su reino, vasos de oro, mármol, lujos, abundancia. Y en unos pocos años más adelante todo ese imperio se vendría abajo y no quedaría más, para nunca más levantarse. Para nunca más levantarse. Y ya, sería solamente un recuerdo, solamente una historia. ¿Qué es lo otro que vemos allí? Hay un festejo. ¿Pero qué clase de festejo? Quizás no es un bacanal, pero es un festejo grosero, desproporcionado. Es una fiesta de 180 días. ¡Qué barbaridad! Es una fiesta de 180 días. Hizo un festejo por 180 días, casi 6 meses, para celebrar. Y no podemos imaginar cómo un festín se puede extender por tantísimos días. Supongo que la gente iba a su casa, dormía y al otro día iba otra vez allá a continuar. Y yo lo que veo es acá la grandeza del ego, el ego tan grande de este hombre. Y sabe que los egos grandes siempre son desmedidos. Usted no verá a alguien con un ego grande haciendo cosas pequeñas, como le digo, así, actuando humildemente. No, generalmente los egos grandes se manifiestan de forma grotesca, desproporcionada. Son desmedidos en casi todo lo que hacen y emprenden. Y así también sus equivocaciones son mayúsculas.
sus hierros son descomunales y despilfarran en recursos. ¿Cuánto se despilfarró allí? Pero esa es la historia bíblica, pero ¿qué vamos a decir de la historia nuestra? ¿Qué vamos a decir de los egos de nuestros gobernantes? ¿Qué vamos a decir de los que nos han gobernado a nosotros? Mejor ni entramos en ese tema. No tenemos idea de los millones, miles de millones, cientos de miles de millones de dólares, de recursos, de oro, de tal, de los cuales hemos sido objeto de saqueo en esta nación tan chiquita como la nuestra. No tenemos idea, inauditable. Solo el Señor sabe. Y me satisface que el juez justo los tiene pero así, contaditos toditos. Y sabe a quién y a cada uno qué le va a pedir y cuánto le va a pedir cuenta de cada uno. Eso para mí es suficiente para descansar en su justicia. Había un festejo de este tipo. Hay una orden un poco rara. Parece normal, pero hay algo velado allí. Porque la orden es que cuando el rey estaba con el corazón alegre por el vino, tenían días bebiendo, no lo dije antes, pero los persas bebían mucho vino, en abundancia. Y antes de tomar decisiones, se emborrachaban. Y entonces tomaban las decisiones, después de haber bebido bastante. Y después al otro día volvían a revisar las decisiones cuando estaban buenos y sanos para ver si... Y después volvían a beber para volver a celebrar. Una costumbre un poco bien extraña. En esta fiesta el rey dijo, no obliguen a nadie a beber, que cada quien beba como quiera. Así sería que dijeron, no vamos a obligar a nadie a beber. Pero por otro lado, dice la Biblia que entonces después de estos 7 días, otros 7 días de festejo, el rey estaba con el corazón alebrentado por el vino y los suyos, y entonces dice que me traigan a la reina, la manda a buscar con 7 servidores, con 7 eunucos, díganle a la reina Vasti que venga acá y se presente delante de nosotros, con la corona puesta sobre su cabeza. Y nosotros decimos, pero ¿qué tiene de raro que la reina vaya pues y se presente? Según el Talmud, según los comentaristas judíos de la historia judía y todo eso, ellos dicen que esa orden implicaba que la reina fuese y se presentase desnuda. Se presentase desnuda delante del rey y los que estaban con él, como que para exhibirse y llevar a la corona. Que eso era típico de las cortes orientales y todo ello, y en el Talmud los judíos dicen, de fondo esa era la situación. El rey mandó para que la reina viniese y se presentase desnuda para deleite de los ojos de todos los hombres que estaban con él allí, y para lucirla. Y sabemos lo que nos dice la Escritura, la reina dijo, no voy a ir. Otros dicen, el problema fue que ella no quiso negociar. Tal vez ella pudo haber evadido la orden de alguna manera, pero ella dio una respuesta como que altiva, tajante, y dijo, no, díganle que yo no voy, sencillamente no quiero ir. Y entonces allí se presentó el problema. Ahora, ubiquémonos un poco a mirar la situación. ¿Qué problema? Por cierto, el del placer de mirar lo que no se tiene derecho a ver. La vista es inquieta. De los muchos sentidos que tenemos, la vista y el pensamiento, inquietos y difíciles de controlar, y sin embargo a eso estamos llamados. Tenemos que disciplinar el pensamiento y tenemos que disciplinar nuestra mirada, y especialmente los hombres, más que las mujeres. A las mujeres nomás cuando van para las tiendas hay que decirle, no mire. Pero en el caso de la sexualidad, los hombres cristianos, los jóvenes cristianos, los esposos cristianos,
los hombres solteros cristianos, todos los hombres cristianos, tenemos que ganar la victoria en tener una mirada limpia como el Señor Jesucristo la tenía. Transparente, limpia. ¿Y qué problema es el de los que, por creer que tienen algo de poder, creen que tienen derecho de hacer lo que les venga en gana? Ahí está el rey, claro, sí, es el dueño, entre comillas, el dueño es el Señor, pero él se cree el dueño de medio mundo. Y entonces quiere hacer todo lo que, y está acostumbrado a que se haga todo lo que él dice, pues. ¿Y qué problema es el nuestro cuando nosotros, por tener algo de autoridad, algo de poder, algo de, no sé, de reconocimiento, nos creemos que los demás nos tienen que rendir pleitesía, que tenemos que mirar a los demás, tienen que llegarnos así por debajo y nosotros estar por encima del... No. El mayor ejemplo nos lo dio el Señor. Es mejor, dijo el Señor, servir que ser servido. Y dijo, el ejemplo se los doy, que así como yo siendo el grande vine a servir, dice el Señor, ustedes también vivan para servir. Y a eso estamos llamados. Que nada se nos suba a lo sumo. No hay título, ¿qué mayor título? El título más grande que hemos recibido y que jamás recibiremos es el ser hechos hijos de Dios. Los demás títulos, eso no. Entonces, aún en medio nuestro, en medio del ambiente cristiano, entonces no, ya yo no soy pastor, yo soy apóstol. Ya el pastor, ese es un título, no, yo soy apóstol. Y el otro es no sé qué más, y entonces no vayas a hablar con el apóstol, no, atiéndelo allá. Por favor, ¿qué contraste con la sencillez que nos mostró el Señor y con sus discípulos y cuando vino y estuvo en medio nuestro. Por otro lado, ¿qué problema cuando estamos en la compañía de gente que nos invita al placer de lo prohibido? Casi siempre el mal se promueve de unos a otros. Y quizás si estamos solos no caemos en muchas cosas, pero si nos rodeamos, si nos juntamos con personas que tienen problemas, terminamos quizás yendo con ellos a mirar lo que no debemos mirar. Y allí está el rey y están los otros y no sabemos quién incitó a quién, pero lo cierto es que entonces dicen, vamos todos a participar de esto. La reina Vasti se negó a obedecer la orden, ya dijimos más o menos lo que algunos piensan. Lo cierto es que el rey se puso fúrico. Dice la Biblia, el rey ardió en ira cuando la reina no se presentó y dijo que no se iba a presentar. Y eso dio lugar a que la fiesta se terminara, se terminó la fiesta de abrupto y hubo un consejo. Hubo un consejo de ministros. Y ya se me acabó el tiempo y está la boceta. Estamos por terminar. Leímos lo que ellos comentaron. El problema, dice, no es solo lo que la reina dijo. El problema es que ahora todas las mujeres se van a levantar y van a decir que haga su propia comida, que vea cómo se la resuelve. Si la reina no fue, cuánto menos. Entonces hubo un problema allí. Y lo que le quiero decir es, nuestras acciones, las acciones suyas, las acciones mías, nuestras acciones no quedan aisladas, mis hermanos. Todo lo que nosotros hacemos repercute en la vida de otro, para bien o para mal. Nuestras acciones repercuten en la vida de los que nos rodean y aún entonces indirectamente en la vida de otros que están más lejos. En el corto plazo o en el largo plazo, nuestras acciones están allí presentes. Marcamos la vida de nuestros hijos, marcamos la vida de aquellos con los que nos relacionamos y a la vez aquellas personas que nosotros tocan a otros, indirectamente nosotros estamos influyendo allí. El matrimonio es una institución divina, tiene su origen en Dios. Es la única forma que Dios aprueba para que un hombre y una mujer disfruten del placer de la intimidad sexual. La única manera, la única forma que Dios aprueba para que un hombre y una mujer tengan intimidad y disfruten de los placeres que Dios mismo diseñó para eso es el matrimonio.
Cualquier otra figura, aunque legal, es rechazada, es pecaminosa, es condenada por Dios. Solamente y únicamente el matrimonio es la figura que Dios escogió para representar la unión de la iglesia con su Salvador. Hermano, vamos a ir pasando. Es mejor estar casado que estar arrejuntado, aún humanamente hablando, le digo. Si alguno de nosotros está conviviendo, pero cásese, tiene que casarse, no arregle su vida aún en ese aspecto delante del Señor. ¿Por qué tenemos tantos problemas con el matrimonio? Y aún el rey tuvo problemas con su matrimonio. Y le diría por nuestros corazones. Porque estamos a veces, la mayor parte del tiempo, por nuestra falta de conformidad con la palabra de Dios y con el pensamiento del Señor. Si no somos buenos cristianos, no podremos ser buenos esposos. Un hombre no puede ser un buen esposo si no es un buen cristiano. Una mujer no será una buena esposa si no es una buena cristiana. Eso es una ecuación muy simple. Mientras mejores cristianos seamos, seremos entonces mejores esposos y esposas. Se tomó una medida drástica. La reina es depuesta, se acabó su reinado, vamos a hacer una ley, esa ley se da a conocer en todo el imperio. Termino. ¿Qué está sucediendo en nuestras vidas? ¿Qué ha estado sucediendo en su vida? ¿Qué hay de los conflictos y problemas que están afectándole? ¿Estamos aprendiendo a ver esos problemas como parte del escenario que Dios tiene? El dólar, la inflación, ¿escapa eso de las manos de Dios? ¿Usted cree que escapa de las manos de Dios? No escapa de las manos del Señor. ¿Qué querrá el Señor que nosotros aprendamos con toda esta situación de inestabilidad económica que estamos viviendo, particularmente acá? Algo quiere el Señor que nosotros aprendamos en medio de todo esto. ¿Qué hay de nuestras creencias y convicciones? Esther dijo, no voy. Basti, la reina Basti dijo, no voy. Te van a votar, te van a sancionar, te van a quitar el reinado, no importa, no voy. ¿Qué hay de nuestras convicciones? ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a perder por mantener nuestras convicciones como hijos de Dios, como cristianos? ¿Estaría usted dispuesto a perder su trabajo por ser cristiano? ¿Estaría usted dispuesto a perder su posición y sus privilegios por mantener sus convicciones? ¿Sabe que estamos llamados a eso de ser necesario todos los que creemos en Dios? Finalmente, hermano, ¿te has dado cuenta de que la mayoría de las cosas de esta vida escapan de nuestras manos, que no controlamos nada? ¿Qué controlamos? Dígame usted. No controlamos nada realmente. Lo único que controlamos son nuestras decisiones y la forma como vamos a reaccionar. Pero nada, porque mejor no le digo nada. No controlamos nada. El único que controla todas las cosas es nuestro Dios y Señor. Dios parecía que no estaba presente en los sucesos que vimos en el Esther capítulo 1, pero Dios no estaba ausente. Y de igual manera tenemos que saber que los sucesos que hoy rodean nuestra vida, Dios está presente, mis hermanos. Aun cuando en el escenario no se nombre a Dios por ninguna parte y no aparezca en las noticias, en los titulares de las noticias, Dios está presente. Tiene sus propósitos claramente definidos y en esos propósitos nuestras vidas ocupan un lugar. La vida suya y la vida mía ocupan un lugar en esos propósitos de Dios. ¿Que necesitamos que nos sea revelado ese propósito? Sí. Acerquémonos cada vez más al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por su palabra. Señor, estamos en sus manos. A veces nos olvidamos, a veces nos cuesta quedarnos tranquilos descansando en ese hecho. Nos inquietan, nos perturban las situaciones. Usted sabe, Señor, conoce nuestros corazones, conoce nuestro sentir, conoce nuestros deseos, conoce nuestros suspiros, conoce nuestros anhelos, conoce nuestra sed de justicia, Señor. Conoce, Señor, la necesidad también de paz de nuestras almas, de sentirnos, Señor,
seguro, de tener un descanso, de tener la bendición de poder sentirnos con paz en nuestros corazones, libres de preocupaciones, libres de temor. Gracias, Señor, por haber tomado nuestras vidas, Señor, en sus manos. Y aunque no le veamos, Señor, hoy recordamos que usted está presente, Señor. Es usted quien nos ha tomado. Es usted quien nos ha llamado. Es usted quien nos ha salvado. Es usted, Señor, quien nos ha dado promesas que no imaginamos. Promesas que no jamás, Señor, esperamos, Señor. Y hoy son nuestras, Señor. Y tienen el sello de su autoridad. Tienen su firma, Señor. La firma suya, Señor, de que se harán realidad, Señor, de que son para nuestra seguridad, para nuestro bien. Bendito Salvador, bendito Padre Celestial. Queremos entregarnos una vez más a usted, Señor. Queremos aprender a descansar en usted, a confiar en usted, a esperar su salvación, a esperar su liberación, a esperar su obra, Señor, que se complete, que se perfeccione, que se realice sobre nuestras vidas. Usted, Señor, tiene todas las causas en sus manos y usted las ordena para el cumplimiento de sus buenos, justos, santos y perfectos propósitos. Hoy, Señor, queremos adorarle por ello y alabarle por ello. Obre usted en nuestros corazones para que esa seguridad que usted infunde a los suyos esté presente, Señor, en nosotros. Para que esa obra silenciosa de su Santo Espíritu, Señor, realice, Señor, las transformaciones que usted quiere obrar en nosotros. Oh, bendito Padre Celestial, santifíquenos por dentro y por fuera, santifíquenos en el corazón, pero también en el pensamiento, Señor, y ayúdenos a vivir en este mundo que no le honra, que no le glorifica, que festeja lo indebido, que está plagado de injusticias, de arbitrariedades. Ayúdenos a vivir para glorificar su nombre y ayúdenos a encontrar y a recibir de usted, Señor, el contentamiento que necesitamos, la fortaleza que necesitamos, la energía que necesitamos, Señor, la esperanza que necesitamos. Oh, Señor, la luz que necesitamos para encontrarnos siempre, Señor. Encontrarnos siempre en un vivir con propósito, Señor. Aunque el mundo no sepa dónde va, nosotros sabemos a dónde estamos llamados, Señor. ¿Y a dónde vamos, Señor? Usted trazó nuestra ruta. Le damos gracias en esta mañana en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén.